Uno piensa en tecnología y piensa en soluciones, ¿no? En que todo va a ser más fácil, más rápido. Pero a veces parece que la misma tecnología nos mete en unos laberintos peores que los que queríamos arreglar. Y bueno, cuando ese enredo tiene que ver con la salud, la cosa se pone muy seria. Justamente de eso va nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en el análisis de un sistema de salud digital en Colombia. Lo haremos a partir de una fuente muy, muy potente, un artículo de Jorge Augusto Miranda Cadavid que le pone la lupa a la plataforma MIPRES. La misión aquí es entender, siempre según la visión de este autor, cómo una herramienta diseñada para modernizar, para organizar la entrega de medicamentos, terminó siendo, en la práctica, una barrera que deja a los pacientes en un estado de indefensión. Ok, entonces, antes de meternos en todo el lío que describe el artículo, creo que vale la pena poner las cartas sobre la mesa. Para quienes no están tan familiarizados, se mencionan dos cosas clave: las EPS y MIPRES. ¿Podríamos aclarar rápido qué es cada cosa y, sobre todo, qué problema se suponía que venía a resolver esta plataforma? ¿Cuál era la idea original? Claro, y es una pregunta fundamental para entender toda la crítica que se plantea. A ver, de forma sencilla. Una EPS, la entidad promotora de salud, es básicamente la aseguradora, la que gestiona tu afiliación. Es el intermediario, digamos, entre el paciente y los servicios de salud. Ahora, MiPres, su nombre es Mi Prescripción. Es esta plataforma tecnológica que implementó el gobierno. La utopía detrás de MiPres era resolver un problema muy concreto: el desorden y el posible fraude en la prescripción de medicamentos que no estaban en el plan básico de salud, usualmente los más costosos. O sea que la idea era ponerle orden y control al gasto. Que si un médico recetaba algo muy caro o muy especializado, no fuera un proceso en papel sujeto a 1000 autorizaciones, sino que todo quedara en un sistema, transparente y auditable. Suena lógico, en teoría. Exactamente. La promesa era eficiencia para el sistema y supuestamente facilidad para el paciente. Se acababa el papeleo, las filas para autorizar una orden, el médico lo ingresaba a MiPres y el paciente con su cédula iba a la farmacia y listo. Un proceso limpio, digital. El problema, como lo expone el artículo de forma brutal, es que esa utopía se estrelló de frente con la realidad. Y ahí es donde entra el argumento central del autor, que me pareció potentísimo. Él dice que lo que hizo el sistema fue tecnificar el obstáculo. Me encanta esa frase. No es que eliminara la barrera, sino que le puso una interfaz digital. Es que esa es la clave de todo el análisis. La crítica no es la tecnología es mala, para nada. Es mucho más sutil. El argumento es que se tomó un problema de burocracia, de trámites lentos, y en lugar de solucionarlo de raíz, simplemente se le construyó una fachada digital. La barrera para el paciente ya no es un sello que falta en un papel, no. Ahora es un error 404, una caída del sistema, un registro que no se procesa. El obstáculo sigue ahí, pero ahora es invisible, algorítmico y, para muchos, incomprensible. Uf. Para entender el impacto real de esto, el autor nos lleva de la mano en el viaje del paciente. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer de una forma casi kafkiana. Todo arranca en el consultorio del médico. Exacto. El médico, que ahora es más un digitador que otra cosa, intenta ingresar la prescripción en la plataforma MiPres. Pero el artículo es muy claro al señalar que el sistema falla con una frecuencia desesperante. Y cuando falla, aquí viene lo increíble. La orden médica simplemente no existe. Se esfuma. Espera. ¿Cómo que se esfuma? ¿Me estás diciendo que si la plataforma se cae en ese momento, la receta médica desaparece? ¿No queda un registro pendiente, una alerta, algo? Nada. Cero. Es como si quisieras hacer una transferencia bancaria y la app del banco se cae justo antes de confirmar. Para ti, la intención está clara, pero para el banco, esa transacción nunca ocurrió. Aquí es lo mismo, pero en vez del dinero, es una receta médica que puede ser vital. Para el sistema, esa consulta, esa necesidad del paciente, nunca existió. Y ahí, como dice el autor con una crudeza tremenda, empieza Cristo a padecer. Es que es una imagen brutal.
El paciente deja de ser una persona con una necesidad y se convierte, en palabras del texto, en un error de conexión. Y queda atrapado en lo que el autor llama un limbo digital. ¿Qué implica exactamente ese limbo? Implica que el paciente, que salió del consultorio creyendo tener una solución, se encuentra con que no existe en el sistema de la farmacia. Está solo. Según la fuente, el sistema no tiene ningún mecanismo proactivo. O sea, nadie lo va a llamar a decirle, oiga, hubo un error con su fórmula, pero ya lo estamos solucionando. No, es el paciente quien tiene que empezar una odisea de llamadas, de visitas a su EPS, rogando que alguien abra el MIPRES, busque el error y lo autorice. Se convierte, como dice el autor, en un bit perdido en un servidor saturado. Es el equivalente moderno a que tu expediente en papel se caiga detrás de un archivador gigante. Nadie sabe que está ahí y nadie lo va a buscar a menos que tú insistas por semanas. La diferencia es que ahora el archivador es un servidor inaccesible y mientras tanto, la enfermedad no espera. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta que plantea el texto. ¿Dónde queda la responsabilidad del sistema frente a sus propias fallas técnicas? El impacto humano es inmediato. No es un simple bug de software. Es la interrupción de un tratamiento para la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Es una persona a la que el sistema le dice, lo siento, usted no existe. Y claro, esto no afecta a todos por igual, ¿verdad? El artículo trae a colación un ejemplo que es muy diciente, el del abuelo que no tiene ni idea de tecnología. Claro, para una persona mayor que creció con la receta en papel y la confianza en el lapicero del médico, este cambio es, como lo califica el autor, una sentencia de desorientación absoluta. De repente, su salud depende de una plataforma que no entiende, de un proceso invisible que no puede controlar. El artículo argumenta que el diseño de esta herramienta ignora por completo la realidad sociológica de un país con una brecha digital enorme. Se diseñó pensando en un usuario ideal que no existe para una gran parte de la población. Y ese ejemplo del abuelo es clave, porque revela lo que el autor cree que es la verdadera intención del sistema. Y es la parte más dura de la crítica. Él sugiere que esta aparente falla de diseño quizá no es un accidente. Exacto. Aquí es donde el análisis da un giro y sugiere que esto no es solo incompetencia, sino que podría haber una motivación más profunda. La tesis es que el sistema no fue diseñado primordialmente para mejorar la atención clínica, sino para ejercer un control estricto de gasto. En esta interpretación, MIPRES no es un puente, es un torniquete financiero. Un torniquete financiero. Es una imagen muy fuerte. ¿Quieres decir que el autor sugiere que hay un incentivo económico para que el sistema falle? Precisamente, el razonamiento que presenta es crudo, pero directo. La plataforma sirve para auditar la polifarmacia y contener costos. Si el sistema se cae, si el proceso se enreda, si el paciente se cansa y abandona el trámite, la EPS, la aseguradora, ahorra dinero. Es un incentivo perverso. Para el paciente crónico, que según el autor depende de su cóctel de moléculas para sobrevivir, esa falla no es un ahorro. Es una crisis de salud que ningún software puede arreglar. Es una perspectiva devastadora. Pero bueno, pongámonos en el mejor de los mundos que describe el texto. Digamos que el paciente es un héroe digital. La conexión no falló, la fórmula se registró y llega a la farmacia. La promesa es que con solo la cédula todo se soluciona. Pero, ¿qué pasa si el medicamento no está? Algo que según el autor es muy común. Ahí es donde el sistema revela su otra gran contradicción. Si el medicamento no está disponible en la farmacia, el gestor farmacéutico como lo llaman, el sistema no ofrece ninguna solución. No le dice al paciente, vaya a esta otra farmacia a 5 kilómetros que sí lo tiene, no reprograman la entrega, no hace nada. Entonces, ¿qué hace el farmacéutico? ¿Qué función cumple el sistema en ese punto? Y aquí viene otra de las frases geniales del autor. El gestor farmacéutico se convierte en un notario de la escasez. Su única función cuando no hay el medicamento es registrar la novedad en MIPRES. Es decir, el sistema es un experto en documentar el problema, en levantar un acta digital de que falta algo, pero es completamente inútil para resolverlo. Es una máquina perfectamente diseñada para registrar el fracaso, no para evitarlo. Es absurdo.
Es como si el sistema estuviera obsesionado con recolectar datos sobre sus propias fallas en lugar de solucionarlas. Totalmente. El autor lo describe como un software frío, diseñado por tecnócratas que olvidaron por completo el propósito final de todo esto. El objetivo de una fórmula médica no es alimentar una base de datos, es llegar a las manos de una persona que está enferma. El sistema en su diseño no entiende de dolor, no entiende de urgencia, no entiende de la ansiedad de un paciente. Es una herramienta de registro, no una herramienta de cuidado. Al final, el panorama que pinta el autor es desolador. Él concluye que este sistema ha creado una serie de roles completamente nuevos y absurdos. Sí, es una de las conclusiones más memorables. Dice que el médico se ha convertido en un digitador agotado, que pelea más con la plataforma que con la enfermedad. El farmacéutico es un notario de la carencia, que solo puede dar fe de lo que falta. Y el paciente, en medio de todo, es un náufrago digital, perdido en un mar de errores de sistema y burocracia tecnológica. Y la frase final del artículo es un masazo. La cito textualmente. Se ha usado la tecnología no para facilitar la vida, sino para enredarla hasta la asfixia. Resume perfectamente la frustración que transmite todo el texto. Exactamente. Sintetizando el argumento global de la fuente, el sistema MIPRES, tal como se describe aquí, es un monumento a una modernización fallida. Y es fallida por una razón fundamental que el autor deja muy clara. Porque priorizó el control de costos y la recolección de datos por encima del bienestar humano. Esto encapsula una lección clave. Cuando la herramienta se enfoca más en el control institucional que en la experiencia de la persona, el resultado no es eficiencia, es frustración digitalizada. El sistema funciona perfecto para la institución, pero falla estrepitosamente para el ser humano. Queda claro que es un análisis que expiene una desconexión brutal entre la promesa de la tecnología y la cruda realidad de quien la necesita. Una historia que lamentablemente seguramente resuena en muchos otros campos. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final que va más allá del caso colombiano. El artículo detalla con una precisión quirúrgica cómo un sistema digital pensado para solucionar se convirtió en una barrera. Esto nos lleva a una pregunta fundamental para nuestro futuro. Cuando diseñamos soluciones tecnológicas para servicios tan esenciales como la salud o la educación, ¿cómo nos aseguramos de que elementos tan humanos como la empatía, la urgencia y la accesibilidad queden codificados en el propio algoritmo, que no sean una consideración secundaria? Dicho de otra manera, ¿cómo evitamos que la herramienta se vuelva más importante que la persona a la que se supone debe servir?